Pues toca hablar sobre Croacia, una selección que habitualmente en los últimos torneos está realizando un papel bastante relevante. Por ejemplo, en el último mundial que levantó la Copa del Mundo a Argentina, Croacia llegó hasta las semifinales, fue tercera, ganó ese partido que le otorgaba el premio, por decirlo de una manera, de ser tercera de ese mundial. Una selección que viene haciéndolo bastante bien, un mundial más para Luka Modric. Eso sí, no está Iván Rakitic, que era una de esas piezas importantes en esta selección, pero bueno, siguen contando con el croata, siguen contando con el jugador del Milan y otros nombres como Budimir de nuestra liga española, Livakovic, Kovacic, el propio Kovacic también es importante en esa medular, Kramaric, nombres importantes, y vamos a repasar lo que es brevemente lo que es esta selección croata. Así que vamos a ello. Tenéis ya en pantalla, os lo pongo ahora mismo, tenéis en pantalla los convocados por su seleccionador. Una selección que tampoco ha variado mucho, pero es cierto que empieza a haber ya ese cambio un poco de ciclo en algunas demarcaciones, pero tampoco de manera radical, ¿no? En portería Livakovic, que ya por fin podrá... Bueno, no, ya en el último mundial fue el portero, de hecho, titular, ya no estaba Handanovic, así que Livakovic continuará siendo el fijo en esa demarcación, entiendo yo. En la línea de tres nos lo ponen aquí en esta imagen, no sé, habrá que verlo próximamente por qué sistema apuesta, pero nos ponen con Vuskovic, Guardiol y Kaletakar. Entiendo que al llevar tres centrales, o sea, 6 centrales en total, sí que se puede dar esa línea de 3, con jugadores además en las bandas que pueden parecer más carrileros, ¿no? Especialmente Perisic, ¿no? Porque Perisic nunca ha sido un lateral puro, no ha sido un lateral al uso, es más un jugador para partir desde el medio del campo, para jugar incluso como extremo, ¿no? Es donde ha estado más habituado a jugar, pero debido a que a lo mejor no tiene una pieza ahí fuerte, su seleccionador pues decide también en parte apostar por esos carrileros y por poner a Perisic, que es un jugador con una enorme trayectoria, ha pasado por Inter de Milán, por varios clubes, así que bueno, interesante ese sistema. Un Kaletakar que tampoco es un central que te dé grandes garantías. Guardiola, en cambio, creo que obviamente estamos hablando de un central de mayor calado. Stanisic, que ha sido fijo en ese lateral derecho en el Bayern de Múnich, un equipo que ha realizado una muy buena temporada. En el centro del campo, ¿no? Probablemente acumula ahí, es donde acumula más talento, ¿no? Porque tienes a Kovacic, a Pasalic, el jugador del Atalanta, Luka Modric, Luka Sucic, Baturina, es decir, futbolistas que te pueden dar un plus a la hora de intentar, por ejemplo, aclarar las jugadas, a la hora de intentar subyugar al rival. Son jugadores que tienen esa suficiencia, ¿no? Vamos a ver para qué está Luka Modric, porque obviamente la edad pues es un impedimento, es un condicionante evidente, y eso pues obviamente va a obligar a su seleccionador a dosificarle, a medir muy bien esos esfuerzos, sobre todo probablemente en esa fase de grupos, diría, pero es cierto que no es un grupo sencillo, donde tienes a Inglaterra, que es la principal candidata a hacerse con ese primer puesto en este grupo L, pero luego tienes a Ghana, que es una selección que para nada es un equipo horroroso, no me parece una selección mala, y luego Panamá, que obviamente es la cenicienta de este grupo. Entiendo que entre Ghana y Croacia se van a estar disputando ese segundo puesto, aunque también ojito al primero, porque además en los últimos mundiales Inglaterra no viene siendo una selección súper segura, ¿no? En los últimos torneos, es cierto que la última Eurocopa llega a la final, pero no te da la sensación tampoco de que sea una selección, y sobre todo con un nuevo técnico, de que vaya a ser un paseo militar para ellos el afrontar los diversos encuentros, en concreto esos 3 partidos de ese grupo L. No me da la sensación, así que yo creo que Croacia, oye, va a estar entre incluso pelear ese primer puesto, ese segundo y luego ese tercero, y en caso de ser de acabar en tercer lugar, pues intentar ser la mejor, una de las 8 mejores selecciones, y eso le provocaría que Croacia pasase a 16avos, ¿no? Y por tanto pasasen de ronda, ¿no? Bueno, al final, bueno, creo que este puede ser un 11 realista, línea de 5, 3 centrocampistas y 2 puntas, ¿no? Cuenta con varias opciones, con múltiples opciones. Budimir, Kramaric, que a priori pueden parecer las 2 principales bazas para esa demarcación
de delantero centro, ¿no? Un Budimir que creo que han sido como 10 y pico goles en el Osasuna, es decir, un anotador férreo, y luego un Kramaric que ha marcado 4 goles, 15 goles, perdón, en la liga alemana, y me parece que había dado también 8 asistencias, 8 asistencias a nivel de cifras, buena temporada de Kramaric, es decir, estamos hablando de dos jugadores que han marcado goles en sus respectivas ligas, que obviamente no es el Mandzukic de antaño, no es ese perfil de delantero algo más contrastado en el panorama de élite, pero son futbolistas de escalones menores, y también de escalones menores a ese Kovacic, a ese Modric, a ese Guardiol, al menos por trayectoria y por clubes en los que se encuentran, pero creo que son futbolistas capaces de rendir. No voy a decir que Croacia sea una de las favoritas, porque no es una de las favoritas, no tiene esa selección de hace unos años que transmitía mayor impresión, ¿no? O imponía algo más, pero creo que es una selección con buenos recursos, una selección que puede incluso dominarte en ciertos tramos del partido, porque tiene jugadores para ello, tiene futbolistas con buen pie. Es cierto que no son, quitando Luka Modric, evidentemente, los jugadores más aclaradores de la jugada, no son los futbolistas con mayor capacidad para dominarte los tempos del encuentro, pero sí que son futbolistas que te pueden dar un muy buen nivel. Por tanto, estamos hablando de una selección que creo que puede dar guerra, que puede dar el callo, y que en su grupo no tengo ningún tipo de duda que va a estar peleando hasta la última jornada por meterse y por hacer una buena clasificación. Veremos hasta dónde puede llegar un Livakovic, que es su portero, que en la última Eurocopa destacó en esas tandas de penaltis, donde fue uno de los protagonistas en esa tanda de penaltis donde cayó eliminada, donde fue apeada de esa Eurocopa. No recuerdo exactamente, creo que fue Francia, no, Francia no, fue por España. No recuerdo exactamente quién fue, o fue ya en el Mundial, pero Livakovic había tenido un papel muy relevante, ¿no? Tuvo un papel donde destacó desde los 11 metros, parando, siendo un muy buen parador. Vamos a ver, porque es cierto que en el Girona no tuvo esa continuidad. Eso provocó que volviese a la Liga Croata, en concreto al Dinamo de Zagreb. Y dudo por su trayectoria a la selección de que Kotarski o Pandur le quiten el puesto, pero quién sabe, ¿no? La defensa, vamos a ver, ¿no? Porque Croacia en parte también se podía destacar por esa dureza defensiva. Y es cierto que quitando Guardiol, pues Vuskovic y Kaletakar no son los centrales más seguros del mundo, pero oye, quién sabe, ¿no? Vamos a ver por qué juego apuesta esta selección, carrileros que te pueden dar profundidad por las bandas, y sobre todo creo que van a ser los encargados de ello, ¿no? Porque no cuentas al final con grandes extremos esta selección, ¿no? Le falta probablemente ese desborde, y ese desborde la idea es que te lo dé los Stanisic de turno, los Perisic, Pasalic, Jakic, esos jugadores que en teoría van a tener ese rol como carrileros. Ya lo veremos una vez que se acerque ese mundial y comience esta gran cita mundialista. Pues con esto vamos a ir dejando el vídeo de hoy, breve, repasando un poquito lo que es esta selección croata. Poner en comentarios vuestra opinión acerca de esta selección y nos vemos en la próxima. Se agradece que os suscribáis al canal si no estáis, que es totalmente gratuito, que reventéis el botón de likes y que compartáis el vídeo y que deis a la campanita. Y con esto, ahora sí que sí, dejamos el vídeo. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.